Buenos días, amados hermanos de Iglesia Bautista Maranata. Parece que no desayunaron el día de hoy. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga a todos, mis hermanos en Facebook, en YouTube. Buenos días, un día más con la edificación de nuestras almas, ¿verdad? Con la bendita palabra de Dios. El mensaje del día de hoy está en el libro de Ruth, capítulo 2. Recuerden que estamos en una serie, la cual se llama Ruth la Moabita. Ruth la Moabita. Para hacer un resumen de lo que hemos estado estudiando, Noemí, israelita de Belén, su esposo Elimelech y sus hijos Elión, ¿verdad? Y Malón y Kelión, se fueron para las tierras de Moab porque hubo una gran hambre en la tierra de Israel. A consecuencia del pecado de Israel, de la anarquía que el pueblo de Israel vivió durante 400 años, en el libro de Jueces está establecido que 400 años fue la época en la cual el pueblo de Israel estuvo en anarquía. El libro de Jueces dice que todo el mundo hacía lo que quería. Por eso hubo tanta invasión, por eso hubo tanto dolor, tanto sufrimiento. El dolor, el pecado provoca eso. El pecado provoca dolor, provoca sufrimiento. Y el pueblo de Israel, recién llegado a la tierra prometida, durante la generación de Josué, vivió cobijados, auspiciados por la mano de Dios, pero muriéndose la generación de Josué y Josué mismo, el pueblo de Israel empezó a adorar ídolos, adorar imágenes, ¿verdad? Adorar figuras y estatuas de madera, de cerámica. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, así lo dice el Salmo 115. Y la palabra de Dios, bien claro, en Éxodo 20 nos dice que no debemos de adorar imágenes, ¿verdad? En cualquier Biblia, sea cristiana, sea católica, sea presbiteriana, sea metodista, Éxodo 20 nos dice que no debemos de adorar ninguna imagen. Entonces, la familia de Noemí, al ver la necesidad, a ver el hambre, se van para una tierra que no debieron haberse ido, la tierra de Moab, ¿verdad? Mi Señor Dios, en el libro de Deuteronomio, nos habla y nos dice que Israel no tenía que tener ningún lazo. Pedir oración a Dios, pedir dirección en oración al Señor, y Él es el que va a marcar nuestro rumbo. Aquí en la Escritura no vemos que Noemí, Elimelech e hijos pidieran dirección a Dios por medio de la oración. Ellos decidieron por sus propias fuerzas irse a Moab. Estuvieron allá 10 años, pero les fue mal. A Noemí se le muere Elimelech, a Noemí se le mueren sus hijos, Malión y Kelión. Pero cosa grave que también sucedió, allá sus hijos se casan con 2 moabitas. También está establecido en la palabra de Dios que no tenían por qué casarse con mujeres extranjeras, sino que casarse con mujeres israelitas. Malón y Kelión se casan con 2 mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth, de la cual estamos estudiando. En lo que yo estaba meditando, repasando el estudio del día de hoy, se me vino una pregunta y quiero ponerla en el contexto. ¿Cómo era la vida de Ruth en Moab antes de conocer
primero que nada, a su marido, a Noemí y a su familia. Cómo se desempeñaba Ruth en esa tierra pagana, en ese lugar donde había un dios falso llamado Quemos, el cual ese dios o ese demonio que estaba atrás de ese dios, porque recuerden que detrás de cada ídolo o imagen hay un demonio. Lo dice Pablo en sus cartas paulinas, en Primera de Corintios, ¿verdad? ¿Cómo era la vida de Ruth? Con esas tradiciones, con esas costumbres del mundo, porque la tradición y la costumbre no viene de Dios. La tradición y la costumbre vienen del ser humano. A alguien, por ejemplo, se le ocurrió que cada Semana Santa se recopilen, se armen unos troncos de madera, unos biombos con espinas, se los cuelguen atrás del hombro y es una forma de penitencia para alcanzar el favor de Dios. A alguien se le ocurrió eso y cada Semana Santa, ya no nada más una persona, sino muchas personas cometen ese sacrificio. Pero ¿eso le agrada a Dios? No le agrada. No le agrada a Dios porque dice la palabra en el libro de Oseas que quiere misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios, lectura diaria de la palabra, ¿verdad? Conocimiento de Dios y no holocaustos, ¿verdad? Entonces todas esas cosas que inventamos, ¿verdad? Que nosotros añadimos a la palabra para poder querer agradarle a Dios, no sirven de nada. Le desagradan a Dios. Ruth, la moabita, vivía en un entorno así, donde los seres humanos tenían inventivas, creaban sus propios sacrificios, creaban sus propias formas de llegar a Dios. Pero aunque ellos piensen que están bien, están muy alejados del Señor. La cultura moabita tenía a un dios pagano llamado Quemos y se le exigía a esa deidad, a ese ídolo, a ese demonio, un sacrificio humano, en especial un bebé, varón y primogénito. ¿Había sacrificios así? Claro que sí. En Moab, en Edom, en Siria y en todo el mundo. Aquí en México, nuestros antepasados hacían sacrificios humanos, ¿no? ¿Eso le agradaba a Dios? No le agradaba a Dios. Ruth la moabita vivía en ese mundo de costumbre, de tradición, plagada de dioses de todas índoles, el dios de la lluvia, el dios del viento, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de todo. Pero como lo dice la palabra en Isaías capítulo 40, el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. A Él toda la gloria, a Él toda la honra, a Él todo el honor, todo el poder. Ruth, la moabita, vivía muy lejos de Dios. Pero ¿qué creen? Le cambió la suerte. Le cambió el panorama en su vida. Porque Dios no es Dios nada más de judíos, sino también es Dios de gentiles. Al llegar la familia de Noemí a Moab, uno de sus hijos se casa con Ruth. Se muere Elimelech, se muere Kelión, se muere Malón, se quedan viudas todas y Noemí decide regresarse a Israel. Después de 10 años de permanecer en un mundo pagano, en un mundo sin Dios, deciden regresarse a Israel porque se entera que en Israel, en Belén, había pan. Se regresan, pero ya se regresan viudas.
se regresan golpeadas, se regresan angustiadas, se regresan afligidas por un mundo encadenado, un mundo esclavizado, un mundo que te esclaviza. Así está el mundo allá afuera. Así está el mundo, esclavizando a la gente con estereotipos, con convencionalismos, con doctrinas, filosofías, pensamientos de hombres, religiones. Todo eso esclaviza al hombre. Ahorita la herramienta más potente que tiene el mundo para con la gente es el miedo. ¿O no lo vivimos hace 4 años? El miedo paraliza la mente de la gente, no la deja pensar, no la deja razonar. Y mientras más le echan nota roja a los noticieros, mejor, porque así tenemos a la gente asustada, espantada. No está libre, está esclavizada. ¿Pero qué nos dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, digan, mi Dios, en quien confiaré. Él te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Ese lazo del cazador, ¡pum!, es el miedo. El enemigo de la humanidad le metió miedo a la gente en la pandemia. Y la mayoría de la gente fue más caro el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Pero eso querían. Y todavía tienen a la gente esclavizada con el miedo. Pero ¿qué nos dice Cristo Jesús? La verdad os hará libres. La verdad es Cristo. Y solamente por medio de Él podemos llegar al Padre. Nada más por medio de Él. Ruth la Moabita conoció a su marido. Se le muere el marido, ¿verdad? Se regresan a Belén. Llegan a Belén. Y Noemí llega toda derrotada, toda angustiada, toda atribulada porque dejó al Dios de Israel y se fue para el mundo. Pero oh, qué sorpresa, que tenemos un Dios misericordioso, que tenemos un Dios amoroso, que mi Señor Dios no le dijo a Noemí, a Ruth, ¿saben qué? No, yo no las quiero, váyanse para Moab, ustedes escogieron a su Dios Quemos, quédense por allá. ¿Eso sucedió? No. Mi Señor Dios en su misericordia planeó todo de tal manera para que esa mujer Ruth, que era una mundana, que era una persona que no era considerada parte de las hijas de Dios, fuese considerada, vean lo que voy a decir, dentro del linaje de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. David es nieto de Ruth la Moabita. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero vean la misericordia de Dios. Esa mujer extranjera, esa mujer que no pertenecía a Israel, esa mujer que adoraba ídolos paganos, mi Señor Dios tuvo misericordia de ella. Y provocó Dios en diosidencia, ¿verdad?, que Ruth conociera a Boaz, un pariente del marido de Noemí. Cuando llegaron a Belén, ¿qué le dijo? Primero le pidió permiso Ruth a Noemí. Te ruego que me des permiso de poder ir a espigar, de poder ir a recoger fruto de lo que está tirado en el campo de los segadores de Israel.
Noemí le dio permiso y se fue a los campos a recoger de lo que estaba tirado en el campo, porque así está establecido en la ley del Señor, que los israelitas no recogieran todo de su cosecha, sino que dejaran ciertos frutos en el árbol, en las plantas, y si se caía por ahí alguna manzanita, si se caía por ahí alguna uva, déjenlas ahí, porque eso va a ser para los pobres y para los extranjeros. Y fue lo que pasó con Ruth. Ruth, llegando allá, pues tenían que comer. 2 viudas, imagínense, sin la protección de un hombre era muy difícil que subsistieran, pero Dios nos las dejó. Dios empezó a mover todo para que Ruth se fuera directamente al campo de Boz, pariente del difunto esposo de Noemí. Entonces, ahí Ruth llega al campo de Boz y empieza a recoger lo sembrado. Lo ve Boz, la ve Boz, y le llama la atención esta muchacha. Y le empiezan a platicar los campesinos, los trabajadores de Boz, que ella era la extranjera que venía con Noemí de allá de Moab, y que no se ha apartado del campo, que ha estado desde en la mañana hasta en la noche recogiendo las espigas para comer, para llevárselas a Noemí. Ahí vemos una actitud por parte de Ruth de esforzarse y ser valiente. Porque llegó a un país extranjero y cuando uno, bueno, yo nunca he salido de este país, ¿verdad? Me imagino que cuando un extranjero llega a otro país y no conoce a nadie, pues andas temeroso, andas con miedo, no andas con confianza. Se necesita valor. Fue lo que Ruth tuvo en ese momento. Se esforzó y fue valiente. Ruth es figura de la iglesia que no es judía, la iglesia que no es del pueblo de Israel, sino la iglesia que es la gentil, la no judía. Ahí Ruth nos está diciendo que debemos de esforzarnos y ser valientes para caminar en este mundo en contrasentido de lo que el mundo piensa. Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, va en sentido contrario de lo que el mundo tiene establecido. Y más ahora con nuevas leyes antinaturaleza, leyes del aborto, matrimonios igualitarios, que eso no le agrada a Dios. Pero se necesita valor y esfuerzo para seguir adelante. Ruth llegó a Belén y luego la gente se dio cuenta de la actitud que tenía Ruth. Así debemos de vivir nosotros como cristianos. Reconociendo, sabiendo que no somos de este mundo. Sabiendo que somos especiales, sabiendo que somos de la élite de Dios. Porque somos eso, somos de la élite del Señor. No somos terrícolas, somos celestiales. Estamos en este mundo como peregrinos y extranjeros, somos en este mundo, estamos de paso nada más. Aquí el Señor nos está perfeccionando, aquí el Señor nos está poniendo pruebas para estar listos para el reino de los cielos. Entonces, Ruth llegó a los campos de Boz. Por cierto, Boz, el nombre de Boz significa dador de descanso. Dador de descanso. Ella mostró, ¿verdad?, ese esfuerzo, esa valentía, y luego se dio cuenta
la gente y se lo dijeron a Boz. Boz representa o es figura de nuestro Señor Jesucristo. Que el que viene a Cristo, de parte de Cristo, le da descanso. Así lo dice el Evangelio de Mateo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo, dice Jesús, yo los haré descansar. ¿Quién le cree al Señor con esa promesa? Amén. Amén. Ruth llegó al lugar indicado. Ruth llegó al lugar donde se provee el mayor descanso que un ser humano puede tener. Bajo las alas del Omnipotente, bajo la torre fuerte. Ahí es donde el ser humano está seguro, en Cristo Jesús, en Dios Padre también. ¿Sí? La semana pasada nos quedamos en el versículo, ¿sí?, 12. Pero vean la misericordia del Señor. En el versículo 8 dice, entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Le dice, no te vayas a otro campo. No te vayas a espigar a otro lugar. Cristiano, hijo de Dios, no espigues la palabra de Dios donde no debes de espigarla. Cristiano, hijo de Dios, no te vayas al mundo, no pruebes en el mundo y pruebes acá, estés así. Espiga en la palabra bendita de Dios. Vos le dice aquí, versículo 8 de Ruth 2, entonces Vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas. Esas criadas de las cuales se refiere la palabra, pues son los siervos, son las siervas. Las siervas que ya estaban establecidas ahí en el campo de Vos. El campo de Vos es la iglesia y las siervas son los creyentes. Y Vos le dice a Ruth, sigue a las criadas. En lo que ellas hagan, tú hazlo también. Ese es el nuevo creyente que sale del mundo, ¿verdad? Es esa Ruth que sale del mundo, llega a la iglesia y mi Señor le dice, estate atenta a la palabra del Señor. Estate atenta a lo que se menciona en su palabra. Versículo 9, mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Si tienes sed, el que tenga sed, como dice nuestro Señor Jesucristo, venga a mí y beba. Y yo le daré. Cristo dice, Cristo. No María, no Pedro, no Pablo, no Lucas, no. Cristo Jesús dice, y yo le daré una fuente que salte para vida eterna. Esa fuente de agua que salta para vida eterna es el Espíritu Santo que recibe el creyente, el que ha recibido a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador en su vida. Esa fuente de agua es el Espíritu Santo que nos capacita para entender, comprender la palabra y para vivir como quiere Dios que vivamos, en santidad y en consagración a Él. Versículo 10, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Qué actitud está tomando Ruth, verdad? Una actitud de humildad, una actitud de humillación. Y así debemos de venir aquí, en esa actitud de humildad, de humillación, de considerar
al que tengo enfrente como superior a mí mismo. Así lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Que debo de considerar al que tengo enfrente de mí como mayor o superior a mí mismo. Generalmente nos vemos las caras los unos a los otros y yo digo, soy mejor que este. O veo por acá del otro lado, yo le gano a este también. Siempre con esa actitud de competencia, de que yo sé más que él, de que yo te demuestro que sé mucho más que tú, pero porque el mundo así te tiene adoctrinado, ¿verdad? Tú debes de ser un campeón, tú tienes que sobresalir, tú tienes que destacar, tú tienes que ser el primero en todo. Pero mi Señor nos dice totalmente lo contrario, que si te invitan a una fiesta, no seas tú el primero ahí al ladito del invitado de honor, no, porque qué tal si viene uno mayor que tú y te echan para atrás, no, tú vete hasta allá, hasta la esquina. ¿Qué dice la palabra? Que si nos invitan a una fiesta, nos sentemos hasta el último lugar. Y ya si el invitado de honor te dice, oye, ven, sube más acá, entonces dice, tendrás gloria de la gente. Pero no quieras aquí acaparar, ¿verdad? De siempre estar ahí en la ajonjolí de todos los moles. Sino que nuestra actitud sea de humildad. Humildad. Aquí Ruth está demostrando eso. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Porque era extranjera, era moabita. No tenía ningún derecho ella de recoger. Bueno, sí lo tenía porque estaba establecido por la palabra de Dios. Pero de recibir más gracia de parte de vos, el jefe. Y como les dije, vos es figura de Cristo. Aquí estamos viendo dos historias. Vos y Ruth la moabita y Cristo y la iglesia del mismo modo. Como la benevolencia, la misericordia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, hace que nosotros que no estábamos considerados, ¿verdad? Como para recibir las bendiciones de Dios, las recibimos. Y las recibimos todas. No dice la palabra, bueno, para los judíos un 70% de promesas y para los gentiles un 30% de promesas. No, 100% de promesas para el judío y para el griego. ¿Sí? Versículo 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, le dice vos, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vean la humildad también de vos. Porque el campo donde está espigando, donde está recogiendo el fruto, esta Ruth, es de vos. Pero vos no dice, qué bueno que vienes aquí a mi tierra, donde se da mucho la guayaba, donde se da mucho la uva, donde se da mucho la espiga. No. ¿Vos qué dice? Jehová. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. No está hablando vos en primera persona de que él, ¿verdad? Sí, por mí no te vas a quedar sin hambre, por mí vas a saciarte tú y Noemí, tu suegra. No dice eso vos, ¿verdad? Habla y dice que la bendición viene de parte de Dios, ¿sí? Dios es el que provee a nosotros nuestro alimento, nuestro sustento, nuestra ropa, nuestro calzado, el techo donde vivimos. Todo viene de parte del Señor. Todo. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. De Él es todo. Nosotros debemos de administrarlo como buenos mayordomos que debemos de ser de los bienes que el Señor nos ha dado y utilizarlos de buena manera para la obra bendita de Dios.
Ya tienes muchos trajes ahí en tu closet y ya tienes que sacarlos. Pues agarra unos 3, 4 y llévaselos al pastor. No, ¿verdad? No. Llévaselos al que los necesite. Tienes 10 pares de zapatos y nada más te pones 3 y los otros 7 ahí los tienes. Agárralos y dáselos a quien los necesite. Todo eso lo proveyó Dios para nuestro beneficio. Pero también quiere Dios que nosotros a los demás también le demos de lo que Dios ya nos dio. Aquí vos dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Las alas del Omnipotente como refugio de todos nosotros que creemos en Él. Y que creemos que Jesús vino en carne, que Jesús vino y dio la vida por la humanidad, que fue crucificado, muerto y resucitado, y que al tercer día resucitó con gran poder y gran gloria y está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién cree en eso? Amén. Creemos en ello. Por eso estamos todos nosotros bajo las alas del Omnipotente. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Nuevamente humildad de parte de Ruth. Humildad. El cristiano debe de ser humilde, debe ser sencillo. Debemos de unirnos con los humildes, dice la palabra del Señor. Entonces debemos de tener esa actitud como la de Ruth. Pero vean lo que dice, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. ¿A cuántos el Señor no nos ha consolado? Cuando venimos de tierra de Moab, cuando venimos de la tierra de donde nos manipulan y donde nos adoctrinan y donde nos esclavizan con estereotipos, religiones, doctrinas, filosofías, tanto que te bombardea el mundo entero y ahí estás esclavizado. A lo mejor me voy a echar encima a unos cuantos, pero es que cosa de cada quien. Yo el otro día estaba meditando, bueno, ¿por qué a las chicas les hacen fiesta de 15 años? Es una obligación. Pasa algo si no se los haces. No, es una tradición, y por cierto es prehispánica, creada aquí en México. Es una tradición de que a los 15 años a las niñas se les hace una fiesta de 15 años. Pero si alguien viene y te pregunta, oye, ¿le vas a hacer fiesta de 15 años a tu hija? Y tú les vas a decir, no, ¿por qué? ¿Qué? Todo el mundo se te viene encima, ¿verdad? Toda la sociedad, ¡pum!, como presión. No, entonces sí, la voy a hacer. Estás esclavizado a lo que piense la gente, ¿sí? A lo que diga la gente. Y eso nuestro Señor Jesucristo no lo quita. No tengo por qué darle gusto a nadie. Si quiero, sí, si no, no. No pasa nada. Y así con muchas cosas que el mundo ha impuesto. Y que poco a poco meditemos de cuáles podrían ser buenas o cuáles no. Pues no tenemos necesidad de cumplir con lo que el mundo dice. ¿Sí? Hay gente que le gusta celebrar el 14 de febrero, es una fiesta pagana. Y hay unos que no. Y cuando te dicen, ¿vas a celebrar? No tengo por qué celebrar eso. ¡Pum! Se te va el mundo encima, ¿no? Cada quien. Pero no caigamos en la esclavitud que el mundo, ¿verdad?, impone, ofrece. Versículo 14, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Aquí la semana pasada nos quedamos. Pero
Es algo hermosísimo porque yo aquí veo la comunión de Cristo con la iglesia. La Santa Cena yo la veo aquí, porque le dice, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Para empezar, la invitación a comer en el antiguo cercano oriente era algo muy exclusivo. No a cualquiera, y de hecho hoy en día no a cualquiera invitas a tu casa. Invitas a gente especial para ti. Pero antes, imagínense, era más todavía. Por eso Apocalipsis 3:10 nos dice que he aquí yo toco a la puerta, dice nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo toco a la puerta. Vamos a ese versículo, por favor. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:20. He aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él toca la puerta de nuestro corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, alguno, no todos, ¿verdad? No todos oyen la voz del Señor Jesucristo. Pero si alguno oye mi voz y abre la puerta de tu corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está la comunión con Cristo. Ahí está la comunión con el Señor. ¿Dónde empieza tu comunión? Primero recibiéndolo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida. Y amigo, que tú nos ves en Facebook, en YouTube, si todavía no has recibido a Jesucristo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida, recíbelo. Están los tiempos muy difíciles, muy feos. Pero ¿sabes qué? Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia para salvarnos de cosas más desagradables que van a pasar este mundo. Recíbelo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida y ten comunión con Él y tengamos comunión con Él. Después de hacer eso, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Orar diario. En la mañana antes de irnos a nuestras labores, orar al Señor, ahí está la mayor comunión con Él. Porque estás ahí orando 1 hora, 45 minutos, pidiéndole tus peticiones, alabándolo, glorificándolo, exaltándolo. Y ahí está su espíritu conectándose con nuestro espíritu. Y cuando levantas de la oración, te sientes mejor que Superman, te sientes mejor que Batman, te sientes mejor que Spider-Man, porque el Señor te da una fortaleza física y espiritual que nadie te puede dar en la vida. Nadie, ninguna religión más que Cristo Jesús nos da esa comunión. Por eso aquí me gusta mucho Ruth 2:14. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Ya les comenté que el vinagre era como vino agrio mezclado con agua para quitar la sed. Y ella se sentó junto a los segadores, empezó a tener ella comunión, pero vean cómo va ella, digamos, subiendo. Estaba fuera de toda la cobertura de Dios, estaba afuera de la bendición de Dios, viviendo en Moab, ¿verdad? Como extranjera. Pero poco a poco fue acercándose por medio de Noemí, llegan a Belén y ella empieza a espigar, a recoger del campo, y ahora ya la vemos aquí, en comunión con el dador del descanso.
porque así significa el nombre de vos, dador de descanso, y es un tipo de Cristo, una figura de Cristo. Así la persona del mundo puede llegar paso a paso a tener esa comunión estrecha con el Señor. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació. Nadie te puede saciar más que Cristo Jesús. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jamás. Ahorita me acabo de tomar un traguito de agua, pero ya me dio sed otra vez. ¿De qué sed habla? De la sed espiritual. De la sed espiritual que el mundo busca en metafísica, en religión, en doctrinas de hombre. Pero que te va a volver a dar sed otra vez. Te va a volver a dar sed. La verdadera agua, como mi Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, es la que yo te doy, le dijo. No tendrás sed jamás. Y es mi Señor Jesucristo y su bendita y santa palabra. Pero vean qué interesante. Vos aquí le dice que le dio del potaje. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació. ¿Qué es el potaje? Es grano tostado. El grano tostado. ¿Y cómo lo tuestan? Con fuego. Ponen su parrillita, ¿verdad? Y lo van calentando hasta que se tuesta. Pues ese grano tostado es Cristo Jesús. Ese grano tostado fue el que fue probado con latigazos. Ese grano tostado es el que fue molido por nuestros pecados. Vamos a Isaías 53. (53:5) Mas él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones. Señor de señores, viviendo ya en Jerusalén con nosotros. Pero vean lo que dice el versículo 14, como se asombraron de ti muchos. Repito, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer. Fue desfigurado de tanto puñetazo. Fue ese grano tostado sometido. Fue ese grano tostado vapuleado, humillado, escupido. Le mesaron la barba, le mesaron la barba. Y fue desfigurado, aquí dice Isaías 52:14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Imagínense, fue desfigurado de su cara. Es ese grano tostado que fue latigueado, humillado, ultrajado, sometido, horadado en sus manos, en sus pies, en su costado. Ese grano tostado es el que te dice, si tienes sed a mí, si tienes sed, ven a mí, ven y bebe de esta agua que yo te voy a dar. Y si bebes de esta agua que yo te voy a dar, serás en mí una fuente de agua que salte para vida eterna. El único que nos puede dar y garantizar la vida eterna es Jesucristo, nuestro Señor. Y es interesante cómo en este versículo hay tanta enseñanza que el Señor no me deja salir de aquí. Aquí nos quedamos la semana pasada. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje, de ese grano tostado, de ese sufrimiento que Cristo
estuvo en la cruz del Calvario para que yo fuera salvo, para que ustedes fueran salvos y para que el mundo entero sea salvo. Y comió hasta que se sació. La palabra del Señor siempre nos va a saciar el alma, el espíritu. Y aparte nos sobra, dice, y le sobró. Y le sobró. El Señor da manos llenas. A manos llenas da nuestro Señor. Y siempre va a sobrar. Siempre va a haber un tantito para otra ocasión. Versículo 15. Luego se levantó para espigar. Y vos mandó a sus criados, diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Vean qué gracia y misericordia de Dios. Llegó primero Ruth de Moab con su suegra. Empieza a levantar espigas de la tierra, del campo. La detecta Vos y le dice a sus criados, ayúdenla. Y si tiene sed, que vaya y tome agua. Y luego le dice, ven a comer, ten comunión conmigo. En prefigura con Cristo también lo estoy diciendo. Pero luego le dice a sus criados que recoja también espigas entre las gavillas, o sea, de mi campo, de mis plantitas, que ya también empiece a espigar. No nada más de las obras, de lo que está en el campo, sino también de la misma gavilla o de la misma planta que empiece a espigar. Y así es el Señor, con todos los que lo aman, con todos los que ponen su vida por Él. Él nos da todas las cosas, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Con toda intención, por ahí deja buena parte de las gavillas para que ella se lleve en abundancia. El Señor es maravilloso. El Señor nos da manos llenas. Pero sin Cristo, como dice la palabra, el que conmigo, ¿verdad?, no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, nuestra vida sin el Señor se vuelve inútil, se vuelve infructífera, espiritualmente hablando. Pero ¿qué es lo que más necesitamos los seres humanos? Sí, lo espiritual. Lo material llega por añadidura si nos convertimos a Cristo. ¿Pero de qué me sirve lo material? Si al final de mi vida, ¿de qué le sirve a Luis Miguel tanto éxito, tanta fama, tantos reconocimientos y tanto dinero si no tiene a Cristo? ¿De qué le sirve? De nada. Porque estamos aquí de paso. Nuestra vida es un suspiro. Nuestra vida es como neblina que se disipa. La verdadera es la que ya viene, la que nos está esperando, la que está en el reino de los cielos, donde Cristo con sus manitas nos está, ¿verdad?, haciendo moradas celestiales. Esa es la que importa, no esta, no esta. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido. Todavía de lo que recogió, desgranó. O sea, la cáscara de la espiga todavía la quitó. Y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Vean la actitud de la mujer que no descansó ni un
Segundo, ella trabajó desde la mañana hasta en la noche. Y vean cuál es la recompensa. Recogió como un efa de cebada. ¿Cuánto es un efa de cebada? 20 kilos. Ella, 20 kilos para 2 mujeres, imagínense. ¿Cuánto tiempo va a tardar esa cebada en terminar? Pero vean la actitud de ella. Ella se esforzó y fue valiente. Como cristianos venimos al Señor, lo recibo como mi único Señor y Salvador, mi vida, y ya soy salvo. Sí, ya soy salvo. Pero ya dejo de hacer lo que debo de hacer. Ya no me esfuerzo. Ya no leo o leo de vez en cuando. Oro y no oro diario, sino de vez en cuando, y a veces voy a la iglesia. Eso no es esforzarse. Esforzarse y ser valiente también es orar diario, es tener comunión con Él diario, platicar con Él diario. ¿Se puede platicar con el Señor? Claro que sí, y debemos de hacerlo, aunque nos digan que estamos locos. Oye, Lucas, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Sí, sí estamos locos, pero por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús estamos locos. Por la locura del Evangelio, como dice Pablo. Estamos locos. Pero locos eternos. En la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Entonces vean cómo se esforzó ella, la actitud. Espigó pues en el campo hasta la noche. No dijo, ay, yo son 5:50 de la tarde, me faltan 10 minutitos para que sean las 6, ya me voy a mi casa. No, se siguió de filo hasta la noche, dice, puedo recoger lo que yo quiera. Tenía la oportunidad, la bendición de parte de vos, ¿verdad? Vio el campo abierto y yo le toma todas las promesas. Hace poco predicamos acerca de las promesas de parte de Dios. Todas son de nosotros. Tomémoslas todas como Ruth. Son de nosotros. Pero a veces no le creemos al Señor. Y no tomamos las promesas. No me agarro de la promesa. Todas son nuestras. Son para nosotros. Y al Señor le agrada que le digamos, Señor mío, tú me prometiste en la Biblia que no me ibas a dejar desprotegido, que me ibas a dar el sustento, el calzado, el vestido, Señor. Te exijo que tú cumplas esa promesa. Así se le debe de pedir al Señor. No, ¿verdad? Hay que ser como Ruth. Te ruego, mi Señor, con todo mi corazón, que hagas cumplir tu promesa. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque hay hermanos que sí le exigen al Señor. Y no. Para exigencias, solo las de Él, para con nosotros. ¿Y saben qué? Ni siquiera. Porque el Señor está esperando en su bondad, en su misericordia, nuestro cambio de actitud. Nuestro cambio de actitud. Así es de que esforcémonos por recopilar 20 kilos de promesas, ¿verdad? Que son más de 7,000 promesas. Esforcémonos, creámosle al Señor, vayamos por ellas en certidumbre de fe, pero con esa comunión que debemos de tener con el Señor. Versículo 18, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Recuerden que el nombre de Boz significa dador de descanso. Figura de Cristo, Jesús nuestro Señor. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová,
pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Noemí, sin querer, estaba hablando tanto de vos, el pariente de su hermano muerto, como de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él dice, Él es nuestro pariente y Él nos puede redimir. Noemí, sin saberla, ella no sabía que Ruth, ¿verdad?, iba a ser parte del linaje, de la descendencia, de la cera en hebreo, la semilla, del semen de Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra cera significa semilla o semen, linaje, descendencia. Noemí ni siquiera se daba una idea de que Ruth iba a ser, para empezar, la abuela de David, el rey David. Y después de David, Zorobabel, gobernador de Judá en tiempos de el cautiverio, y llegando a Cristo, que va a ser nuestro pariente y nos va a redimir. Y no nos redimió, nos ha redimido, nos ha rescatado de las garras del enemigo, de las garras de la muerte, de las garras de Satanás, del que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Cristo Jesús, nuestro Señor. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. En Juan 15, versículo 14. Dice nuestro Señor en su palabra, Evangelio de Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y no nos ha dado a conocer todo su plan, todo su evangelio, toda la palabra que Dios Padre le dictó a Cristo, ¿no nos la ha dado a nosotros? Claro que sí. Entonces, somos amigos de Cristo. Así lo dice, ¿verdad? Somos amigos de Cristo. Pero no por eso me voy a tutear con el Señor tampoco. Es mi Señor y seguiré siendo su siervo. Pero Él nos llama amigos porque nos ha dado todas las cosas. Todas las cosas. En Juan 20, hace un momento dije que era nuestro pariente, porque así le dice nuestro Señor Jesucristo a María Magdalena en Juan 20, versículo 16. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita con gran poder y gran gloria, se le aparece a María Magdalena y le dice así en el versículo 16 de Juan 20. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve, ¿a qué dice? A mis hermanos. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre,
a mi Dios y a vuestro Dios. Sube, ve y dile a mis hermanos, o sea, a los apóstoles. Aparte de que somos amigos de Cristo, es nuestro hermano, pero es mi Señor. ¿Sí? No vayamos a ser igualados y estar ahí diciendo cosas que no. Al Señor hay que hablarle siempre con toda verdad, con todo respeto, con toda reverencia, porque es nuestro Señor. Él nos llama amigos y hasta hermanos, pero no por eso voy a andar de igualado. No. Él es nuestro Kurios, en griego. La palabra Kurios significa nuestro amo, nuestro dueño. Ya tenemos dueño, hermanos. Antes en el mundo no teníamos dueño. No me vengan a decir las mujeres, las hermanas casadas, no, mi dueño es mi marido. Ah. Tu dueño primero es Cristo y luego tu marido. Dice la palabra bendita del Señor. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Júntate con toda la iglesia, ¿verdad? Hablando espiritualmente, júntate con la iglesia, a través de la iglesia, congregándote, yendo a la iglesia, yendo a los servicios. Yendo a los servicios vas a tener esa edificación del cuerpo de Cristo. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Que no te encuentren en otro campo. Mejor júntate con ellas, las que tienen la sana doctrina, las que dan fruto de arrepentimiento, la iglesia que está tomada de la mano del Señor. Júntate con ella, con ese campo. No te vayas a otro campo, no te vayas al mundo, no te vayas a otra iglesia, no te vayas a una religión hecha por el hombre. Reúnete con los que dan la doctrina sana, con los que dicen, el pastor dice, sus Biblias, tráiganlas y ábranlas. Y si hay alguna falla, algo que yo me equivoque, vengan y díganmelo. Pero me lo dicen con ternura, por favor. Pastor, ya se equivocó. También hay formas de decir las cosas, ¿verdad? Y obviamente en humildad debemos de reconocer que nos equivocamos porque no somos perfectos. El único perfecto es Dios. También fallamos. Y Noemí le aconseja a Ruth que no se vaya a otro campo, que se vaya al campo donde está vos, o sea, la figura de Cristo. Ve al campo donde está Cristo ahí. Ahí debes de estar y júntate con las criadas de vos. Ellas te van a enseñar, ellas te van a guiar a sembrar y a cosechar. Espiritualmente hablando, ellas te van a enseñar, ellos te van a procurar, te van a cuidar para que todos crezcamos en la palabra bendita de Dios. Versículo 23, estuvo pues junto con las criadas de voz, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, dice. Y vivía con su suegra. Vea nada más Ruth, la trayectoria que tuvo, que por eso yo les dije al principio que nos preguntemos cómo era la vida de Ruth antes de conocer a Noemí, antes de conocer a su marido en Moab. Una vida muerta.
una vida adorando imágenes, ídolos y hasta un Dios que exigía sacrificio de niños, el Dios Quemos. Pero cómo la misericordia de Dios hizo que esta mujer viniera a Israel y se encontró con el dador de descanso, que es vos. Nuestro dador de descanso es Cristo Jesús, el que siempre nos va a garantizar una vida plena, una vida en paz, una vida fructífera, con su amor y misericordia. Ya para terminar, me llama la atención que Ruth estuvo en la cosecha de la cebada y la del trigo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. La cosecha de la cebada, donde Cristo Jesús, cientos de años después, resucitó con gran poder y gran gloria. En la fiesta de la cebada, las primicias, porque así lo dice 1 Corintios 15, que Cristo Jesús es la primicia de una cosecha abundante de almas, porque fue el primero que resucitó con gran poder y gran gloria. ¿Y por qué la de trigo? Porque en la cosecha de trigo, ¿verdad?, fue derramado el Espíritu Santo de Dios en la fiesta de Pentecostés. Hemos resucitado con Cristo, pero tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos a restaurarnos, a edificarnos, a entender la Escritura. Y el Espíritu Santo que está y vive en nosotros va a hacer que cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, nosotros seamos transformados de un cuerpo de carne a un cuerpo de gloria. Al mismo cuerpo que nuestro Señor Jesucristo en este momento en el cielo, Él tiene. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! De este cuerpo de humillación, que se revela, que se reniega a obedecer lo que el Espíritu le dice. Este cuerpo que se va a podrir en la tierra, va a ser transformado en el cuerpo de gloria que nuestro amado Señor Jesucristo tiene en el tercer cielo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.